sudor, las lágrimas o el mar. Todo el sistema al pueblo. Buenas tardes, bienvenidos a este su noticiero a las 2 a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Es un gusto informarles en este inicio de fin de semana, este viernes. Gracias por sintonizarnos y por supuesto gracias a los miembros de la producción que hacen posible esta hora de información. Y no olvidemos a nuestra intérprete de lengua de señas, Lorena Hernández. Estaremos informándole justamente Héctor Tapia y Lucía Esquivel. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? Yo de maravilla, Lucy, muchísimas gracias por la presentación. Siempre es un gusto y un placer y sobre todo llegamos ya este viernes 21 de octubre con toda la actitud. Ya estamos en la recta final de este año. Les recordamos que también pueden seguirnos completamente en vivo a través de nuestras plataformas digitales, en nuestra página web, en el www.sistemamichoacano.tv y también en nuestras redes sociales. Pero ¿qué les parece si vamos a escuchar un avance de lo que tendremos durante esta jornada informativa? Adelante con el adelanto. El Congreso del Estado se alista para recibir al secretario de Gobernación, Adán Augusto, para la conmemoración del aniversario 205 de la Constitución de 1917 en Apaxingán. La tormenta tropical Roslyn se desplaza frente a las costas del estado, por lo que se mantendrán las lluvias en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. ¿Qué tan accesible es la movilidad, educación, salud y lo laboral para personas que presentan alguna discapacidad? Hoy le presentamos un reportaje especial. Y en la cultura, Alejandro González Iñárritu presenta su más reciente producción, Bardo, en el Festival de Cine de Morelia. Comenzamos con la información. A propósito del Día Nacional del Ministerio Público, la confianza de los michoacanos en los agentes de la Fiscalía de Michoacán bajó casi 4 puntos porcentuales este año, pasando de un 57.3% en 2021 a 53.4% este año. Así es, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, desde el 2016 hasta el 2018, la confianza en los MP, en los ministerios públicos, pasó de 56.6 a 54.4% en el 2017 para cerrar en 50.1%. Lo que sería la mitad del gobierno del exmandatario Silvano Aureoles Conejo. Durante la segunda mitad del periodo de gobierno del exgobernador, la cifra iba en aumento en esta confianza en los ministerios públicos, pasando de 53.8% en el 2019 a 56% en el 2020 y teniendo su pico máximo el año pasado, en el 2021, con un 57.3%. Así es, sin embargo, la cifra tuvo un descenso considerable este año porque de 3.9 puntos porcentuales disminuyó, llegó a 53.4% en confianza en los agentes del Ministerio Público. Estos datos reflejan algo más. De 2019 a la fecha, el fiscal de Michoacán es Adrián López Solís. Su gestión con el exgobernador Silvano Aureoles fue primero como secretario de gobierno en el primer trienio de 2015 a 2018 y para el segundo como fiscal. Así es, y a un año de la llegada de Alfredo Ramírez Bedoya a la gubernatura, la confianza en el Ministerio Público se fue a la baja, como ya lo habíamos referido. Los datos del INEGI muestran además que la Fiscalía de Michoacán es uno de los que menos carga de trabajo tienen, pero también del 2016 al 2021 aumentó la nómina de agentes que tiene la Fiscalía General del Estado, pasando de 11.5 a 12.4 por cada 100,000 habitantes. Sí, de hecho, esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre los fiscales transeccionales estatales, a quienes les pidió un poquito de vergüenza, así lo dijo él. Dijo que no van a plantear una reforma, pues consideró que lo tienen que resolver estas mismas autoridades locales, porque si ya llevan 6 años y no hay buenos resultados, deben tener dignidad y renunciar. Esto lo dijo él.
Así es. Y pues bueno, otro de los aspectos que hay que destacar es que de manera adicional en esta confianza en los ministerios públicos también el nivel de impunidad es bastante alto. En el caso de Michoacán se estima que es alrededor del 95%, un aspecto que se tiene que combatir. O sea, es la cifra negra también, que hace referencia a todos estos delitos que se cometen y que no se denuncian ante las fiscalías. Entonces, pues es un dato bastante preocupante. También hablar sobre la efectividad que se tiene ya una vez realizada la denuncia para proceder. O sea, ¿qué tan rápido y qué tan ágil es este proceso? Así es, y bueno, solamente hay que poner el contexto. Es el día de mañana, es este 22 de octubre, cuando se conmemorará este día de lo que es el Ministerio Público, de los agentes del Ministerio Público, que tienen una labor muy importante. Sin embargo, pues al momento no han rendido los resultados que esperaría la ciudadanía para poder revertir esos índices de impunidad que tanto duelen, por supuesto. Es decir, todos aquellos delitos que se cometen, pero que no se castigan. 4 puntos en descenso, habrá que ver. Usted también puede comentarnos a través de nuestras redes sociales cuál es su sentir, cómo es que se siente con respecto a la Fiscalía, con estos funcionarios, cuál es su opinión, si ha presenciado un caso, alguna denuncia que no procedió o que sí fue efectiva, también se vale en estos puntos de vista pues contrarios para justamente contrastar, o sea, ver las dos caras de la moneda. Sí. Continuamos con la ruta informativa y bueno, Tarímbaro es uno de los principales productores de la emblemática flor del Día de Muertos en el estado. Nuestra compañera Lucía Esquivel, aquí con nosotros, y nuestro compañero Luis Arco asistieron para cubrir una parte del proceso de producción de esta flor que ahorita nos vas a contar, regresando de presentar este trabajo, cómo fue toda esta experiencia. Así es, vamos a escuchar, sí. Tarímbaro, una ciudad de historia, tradiciones y color. Cada año contribuye a la creación de cientos de empleos con su agronomía. Y no solo eso, contribuye a la historia y a la preservación de una tradición milenaria que nos distingue como mexicanos, con su producción de cempasúchil, la flor típica del Día de Muertos. Es en este municipio donde se cultiva y cosecha una gran parte del cempasúchil que se comercializa en la zona Uruapan, Morelia, para el Día de Muertos. En este rincón donde generación tras generación se encomiendan cada cierre de año a esta labor. Un ejemplo es la familia Vázquez, quienes por más de 20 años realizan la producción de esta representativa planta. Somos productores de flor y productores de hortalizas, verduras. La siembra empieza desde junio y julio es la siembra siembra y plantada. Después de ahí nos pasamos ya a lo que es estarla cultivando, estarla cuidándola que no se nos enferme, porque también se enferma. Aquí vale 65. Llegando al mercado, pues, posiblemente 100, 120, posiblemente hasta más. Y pues yo digo que aquí es lo más barato, ya el mercado ya se destruye para todos lados. Pero en el mercado es donde se está más caro. El municipio de Tarímbaro es el mayor productor del estado con un 52% de superficie de cempasúchil, seguido de Copándaro y Cuitzeo con 42 y 6% respectivamente en 2020. Tierra fértil, generosa, que acompaña el caminar de las generaciones del municipio de Tarímbaro que cultivan diferentes productos a lo largo del año. Sembramos lo que es verdolagas, espinacas, betabeles, cilantros, coliflores, varias personas sembramos eso, no solo yo me dedico a esa exclusividad, entonces tenemos que tener varias verduras. Los invitamos a todo el Morelia y Pátzcuaro y lugares que nos vean, que estamos aquí al servicio de ustedes, tenemos pues bastante y todavía hay buen precio para toda la gente. Así es como se vive una parte de esta tradición que nos distingue como mexicanos. Estamos reportando desde Tarímbaro, en cámara Luis Arco, Lucía Esquivel para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión.
Así las cosas en el municipio de Tarímbaro. ¿Qué tal? Bellísimo. Sí, por supuesto, y es una tradición bastante importante porque además es la que viste de colorido estos días que en Michoacán son tan significativos, son parte fundamental de nuestra cultura, esta relación que tiene pues Michoacán en sus raíces con la muerte. Sí. La producción de las flores es importantísimo en esto porque es justamente este camino de luz que siguen nuestros... Exactamente. O sea, hay que reconocer la labor de estos productores por el simple hecho de que son jornadas larguísimas. Incluso podría decirse que tal vez no remuneradas tan justamente como debería. Entonces, hay que tener presente eso a la hora de comprar, de adquirir nuestras flores de muerto y todos estos productos relacionados a este día tan importante, pues, para el imaginario mexicano. Por favor, regateen. Sí, atención porque está, bueno, obviamente es cuestión de saber dónde comprar. Porque luego después nos vamos a estas cadenas multinacionales que en realidad pues traen productos de otros países que pues al final de cuentas no benefician a la economía de nuestro estado. Entonces, ahí está la tarea, sino ir a surtirse a lo mejor a estos mercaditos que existen en Morelia para, bueno, poder adornar nuestro bellísimo altar. Pero sí hay que ser muy enfáticos en el reconocimiento que hacen todos estos productores, estos jornales que pues los llevan justamente a la producción de estas flores tan emblemáticas de Michoacán. Exactamente, sí, cuando iba en camino la verdad se veía muy bonito. Yo les recomiendo darse una vuelta a todos estos municipios, Copándaro, Tarímbaro, demás, porque el camino era, bueno, una belleza. Y hablando de caminos, ya se encuentra en la línea telefónica nuestro compañero Pepe Toño Zamudio, director de Exeni, que nos va a dar el reporte vial de nuestra capital michoacana. Pepe Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Luz y Héctor, ¿cómo están? Feliz tarde de viernes, un viernes de contraste, y arrancamos con el clima porque pues prácticamente ha estado toda la jornada nublado, e incluso un vientecito se ha registrado por momentos. Recuerde que tenemos distintos fenómenos meteorológicos todavía sobre el Pacífico mexicano, que seguirá propiciando, bueno, pues clima inestable, nublados y posibilidades de lluvias, particularmente en la ciudad de Morelia. En la costa es en donde con mayor intensidad se espera las lluvias. Y también de contrastes porque parecía que iba a ser una mañana relativamente tranquila, pero no fue así. Justo para cerrar la semana en esta inercia de manifestaciones, salieron los normalistas en donde, bueno, pues estuvieron en la zona de Siervo de la Nación y El Libramiento. Ahí intentaron incluso retener un autobús de pasajeros, maniobró el trabajador del volante, el conductor, el chofer, y pudo esquivarlo. Claro, no se fue sin antes recibir en la unidad algunas piedras que le lanzaron por parte de los puestos normalistas. Pero la buena noticia, si me permiten decirlo en materia de vialidad, es que hace escasos 10, 12 minutos, más o menos, unos minutitos antes de las 2 de la tarde, mi querida Luz y mi querido Héctor, ya se retiraron de este sitio, de tal suerte que poco a poco, de manera muy lenta y paulatina, comienza a restablecerse el tránsito vehicular. Sin embargo, bueno, pues todavía si usted se encuentra en esta zona, nos está haciendo favor de sintonizar a través del 106.9 en frecuencia modulada, todavía encontrará un poco de lentitud, tanto en las avenidas Periodismo, en la misma calzada La Huerta, así como también en el Libramiento desde el distribuidor vial de la salida a Quiroga. En el resto de la ciudad, Luz y Héctor, no tenemos manifestaciones, importante aclararlo. Libre también la zona de las Tarascas, donde es un sitio recurrente para las manifestaciones de los normalistas. Hasta este momento no tenemos contratiempos, pero sí en el primer cuadro de la ciudad, aparte que está cerrado Valentín, en la esquina de Valentín Gómez Farías, nos referimos a Santiago Tapia por el Festival de Cine. Ya este festival está generando ya mucha inercia, mucha atracción, pues no solamente de los morelianos, sino obviamente de los participantes, y es notorio en el primer cuadro de la ciudad este movimiento, en donde, bueno, pues ya hemos captado a algunos productores, directores de cortometrajes, de documentales que se están paseando en el primer cuadro de la ciudad, y esto nos genera un poco más de movilidad en el primer cuadro de la ciudad. Por fortuna no tenemos manifestaciones en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, viernes, que ya saben, siempre tiene su peculiaridad, y en la salida Salamanca y en la sur Pátzcuaro, con bastante tránsito vehicular en esta tarde nublada de viernes y con un clima de apenas 23 grados Celsius. Híjole, pues yo me tocó la experiencia de enfrentarme a esta zona de periodismo y no, o sea, hoy fue horrible. Hoy ha estado bastante complicada la movilidad, como bien apuntabas, en esa zona, y pues obviamente, y como decías perfectamente bien, a todos aquellos que nos siguen a través de la televisión o a través de la radio, quienes van conduciendo, pues tomen en cuenta estos puntos conflictivos para que no se metan en un embrollo. Así es,
por fortuna, bueno, pues mientras ya se están retirando, poco a poco se va normalizando el tránsito vehicular. No obstante, querido Héctor, querida Lucy, no se descarta, digo, no quisiera decirlo yo, y quisiera estar erróneo, pero por experiencias anteriores, no se descarta que aprovechando las movilidades que hay, bueno, las festividades que generan mayor movilidad de turistas y de paseantes, por el Festival de Cine, por los tapetes florales en el centro de la ciudad, por las actividades incluso en el interior del estado, no se descarta que pudiéramos tener alguna que otra manifestación de los normalistas. Tan solo recuerden, el sábado pasado aquí en Morelia tuvimos marcha normalista sábado y domingo. Así que bueno, pues tengámoslo esto presente, ojalá que se haga la boca chicharrón y que no tengamos manifestaciones este fin de semana. Es para completar el mosaico cultural de la capital michoacana. Exactamente, para que los turistas que vienen no se pierdan de todo esto que toda la conforma experiencia, Morelia, ¿no? Exactamente, la experiencia moreliana. Así es, exactamente. Muchísimas gracias, Pepe Toño. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias por el reporte. Les mando un abrazo cargado de afecto, de cariño, de respeto y por supuesto al auditorio y gracias a mis compañeros en cabina. Que tengan un excelente fin de semana, placentero, relajante y nos estamos escuchando la semana entrante. Hasta pronto, gracias. Sí, gracias, Pepe Toño. Gracias, gracias. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa, pero regresamos con mucha más información? Ya ve que estamos poniendo bastante saborcito a esta sesión informativa de, bueno, Es fin de semana, por supuesto que sí. Vámonos al corte, regresamos. Hola, bienvenidos. Ahora les tenemos el primer programa a nivel nacional 100% en señas. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Limón y esta es mi seña. Veamos toda la información que tenemos. Hay notas muy interesantes. Hola, bienvenidos al CREA Morelia, a lo que es el Centro de Rehabilitación Educación Especial. Todo el sistema al pueblo. La Noche de Muertos o Noche de Ánimas en Michoacán es motivo de orgullo y tradición. Estamos listos para recibir a nuestros seres amados que ya no están físicamente con nosotros y compartir nuestra celebración con el mundo. La magia de Noche de Muertos se vive como en ningún otro lugar en Michoacán. Mantengamos vivas nuestras tradiciones. Te esperamos el próximo 1 y 2 de noviembre. Gobierno del Estado, Michoacán, el alma de México. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Hablar toda esta onda de los espíritus, los ruidos, la realidad no está tan distante de la ficción. Me han pasado 4 o 5 veces posesiones. Fue el de quema la vela y me traes el vaso y el otro. Claro que hay espíritus enojados, mucho, hay espíritus muy, muy densos que incluso pueden llegar a la manifestación. Y me dices que traes un muerto así, asá, que viene pegado contigo. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Ayer hablábamos del tema de la discriminación. Exactamente. Y uno de los sectores que ha sido sumamente también discriminados es el sector de los discapacitados, que tienen alguna discapacidad. Y hoy les vamos a presentar un trabajo especial justamente sobre cuáles son las circunstancias que enfrentan de manera cotidiana este sector, que también es muy importante de la sociedad, Lucy. Exactamente, vamos a estar hablando sobre lo que sufre la población, vamos a estar dando unas cifras sobre esta parte de la gente discapacitada. Vivimos en una sociedad capacitista que, bueno, no está adaptada hacia sus necesidades. Recordemos que tienen, pues sí, justamente otras necesidades, requieren de otro tipo de atenciones y cuidados y pues nuestra sociedad, la infraestructura
urbana, lo comentábamos fuera de cuadro, no se adapta. No, y de hecho hay que ponerlo también en contexto. Las ciudades, los edificios fueron diseñados con otra perspectiva. Nuestras calles están diseñadas con otra perspectiva, pero esto trae consigo, obviamente, complicaciones y sufrimiento para quienes tienen, pues, alguna discapacidad. Pero ¿qué les parece si vamos a escuchar este reportaje que nos presenta nuestra compañera Jimena Ruiz, Jiji, como lo decimos aquí, que elaboró con el compañero también Genaro Rodríguez y con la edición de Adrián Vargas? Cuando hablamos de discapacidad debemos hacernos la pregunta: ¿qué tan accesible está la movilidad, educación, salud y lo laboral para personas que presentan alguna discapacidad? Quizá existen avances sobre el tema, presentando una mejor y mayor cultura de la inclusión en cuanto a movilidad e infraestructura, pero es aún insuficiente para lograr un correcto y funcional desarrollo de las personas que presentan alguna discapacidad, ya sea motriz, visual, auditiva o intelectual. Michoacán ocupa uno de los lugares más altos a nivel nacional en la tasa de personas con discapacidad. Son alrededor de 250,000 personas que presentan alguna discapacidad, entonces eso nos coloca encima de la media nacional. La media nacional es como de 4.9%. En Michoacán tenemos un 5.3% de personas con discapacidad que habitan en el estado. Pero, a pesar de la gran cantidad de personas que hay en el estado, ¿se ha podido hacer algo al respecto? A veces querer tomar un taxi y difícilmente te recogen. El subirte a las combis y difícilmente se paran. Vas a un lugar a comprar a un mercado y a veces piensan que no traes dinero para pagar. La inclusión es un trabajo de todos los días, y no solo de dientes para afuera. Recientemente, en el primer informe del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, se asignó un lugar para las personas sordas para que pudieran ver bien al intérprete de lengua de señas, algo que antes no había sucedido. Punto a favor para el gobierno. Pero una funcionaria, que cabe resaltar es la titular de Unidad de Derechos Humanos aquí en Michoacán, decidió ocupar uno de estos lugares porque, en sus palabras, a ellos solo los quieren para la foto. Es por eso que la coordinadora general del Centro de Rehabilitación y Educación Especial reconoce la lucha con la que ha tenido que vivir este segmento de la población, esperando que pronto ya no sea llamada lucha. Creo que entre más manos y entre más conciencia haya entre todas las personas que atienden el sector de discapacidad, desde el gobierno, desde la sociedad civil organizada, desde todos los ámbitos, bueno, vamos a poder caminar hacia el ideal que es la inclusión plena. A su vez, el especialista en discapacidad Juan Medina propone que para poder terminar con este modelo de inclusión se necesita del trabajo colaborativo para que las políticas, espacios y oportunidades estén adaptados a todas y todos. Para llegar a un nuevo modelo, que no sabemos cómo se llamará, pero es un modelo más así como de unificación, donde nos demos cuenta, imagínate después de 2000 años, donde nos demos cuenta de que pues todos somos iguales. Hace un par de semanas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad realizó un foro de consulta ciudadana en las instalaciones del CRE para tratar temas de accesibilidad en las calles de alrededor para las personas con discapacidad y se percataron de lo incongruente que está el acceso a este centro. Pues se ven con una serie de retos de movilidad y de accesibilidad desde el momento en el que bajan del Libramiento con su transporte público o alguna persona de compañía que les auxilia en llegar a este centro, pues desde ahí nos vamos con una serie de dificultades. Lo curioso es quiénes son los que estorban afuera de este edificio por falta de una cultura vial en nuestra sociedad. Toda la banqueta está totalmente invadida con las mismas patrullas de seguridad pública. Tenemos un equipamiento que es el sindicato de trabajadores que también invadían todo lo que es la banqueta. Entonces, esta serie de cosas que caminamos junto con ellos, que rodamos una silla de ruedas junto con ellos. Y para acabarla de amolar, hay problemas con la infraestructura que es especialmente para las personas con discapacidad.
se inunda completamente el estacionamiento y eso les impide que pues la silla de ruedas siga rodando de manera ágil para que ellos puedan llegar al CRE. Aunado a eso, las personas con discapacidad visual no cuentan con una huella podotáctil adecuada para poder llegar al centro. Se hicieron algunos esfuerzos en administraciones pasadas en donde sí había esta incorporación de la huella, sin embargo, pues por la falta de mantenimiento o porque el proceso constructivo no fue el adecuado, pues ya están totalmente fracturadas. Viendo la necesidad de capacitación y concientización de inclusión en la sociedad, la Universidad Virtual del Estado de Michoacán presenta su maestría Inclusión Social. Pues se trata que en la maestría pues tengan los conocimientos necesarios para brindar servicios lo más incluyentes posibles y que no nos queden como servicios, decíamos, de integración, como favor, sino está basada en todo este modelo de los derechos. A todo esto, ¿qué necesitan las personas con discapacidad? Primero, sentirse escuchadas y escuchados, que son realmente parte de la sociedad. Que respeten todo eso y que nos hagan sentir que pues somos iguales y que tenemos los mismos derechos que tienen ellos. Pero muchas veces no es así, o sea, tenemos la capacidad de movernos, no al mismo ritmo, pero sí hacer algunas actividades. Que se desarrollen, que busquen un trabajo digno, que abran que toquen las puertas, porque así como yo, pues yo la viví. Basta de denigrarlas o hacerlas de lado pensando que por su discapacidad no pueden. Necesitamos practicar una inclusión verdadera y asertiva. Generar esta cultura de la inclusión, vaya. Entender que que hay una diversidad humana y que de cierta forma todos valemos lo mismo. Ser incluyentes es empezar desde nuestras casas, en nuestros espacios, con un lenguaje incluyente, dirigiéndonos a ellos como personas con discapacidad. La cultura de la discapacidad debe estar enfocada a las personas que no la tienen, porque bueno, quien la tiene lo vive todos los días lo experimenta, pero quienes no la tenemos somos los que luego ponemos las barreras. La diversidad existe y existirá siempre en la sociedad. Nosotros cada día debemos adaptarnos más a ella, entender, encontrar la manera y crear las herramientas para facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad. El espacio nos pertenece a todas y todos. Ponte en sus zapatos 2 segundos. ¿Qué harías? Todo el sistema al pueblo. Excelente trabajo que realizó nuestra compañera Jimena Ruiz, y hay 2 datos duros muy importantes que me parece que hay que insistir sobre esta mesa. Una tiene que ver fundamentalmente con que 250,000 personas en Michoacán se estima presentan alguna discapacidad, y 2, Michoacán es uno de los estados con personas con discapacidad a nivel nacional. Entonces las cifras son muy altas, pero además esto nos tiene que llevar a repensar cómo estamos diseñando nuestras ciudades, nuestras comunidades, nuestros espacios de convivencia común. Y obviamente esto tiene que llevar a modificar la política pública y la legislación para también incluirlos en el desarrollo de nuestros municipios, de nuestra sociedad. Y como mencionábamos anteriormente, el acceso a la educación, el acceso a la salud, a la justicia. Exactamente, o sea, cómo hacerlo justamente más accesibles para ellos, para que puedan entender, para que puedan comunicar, para que puedan recibir esta atención efectiva. ¿A la cual tienen derecho? A la cual todos tenemos derecho. Así es, efectivamente. Muy bien, ha llegado el momento de irnos ahora a la sección amable de este espacio informativo. Vámonos a la sección de cultura con nuestra compañera Gema Errejón. Gema Errejón. Muchas gracias, muchachos. Muy buena tarde para ustedes y para todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan, ya saben, a través de la radio y la televisión pública del estado de Michoacán. Y efectivamente, este fin de semana lo vamos a tener muy movido y ya es viernes. Váyanse preparando porque la capital michoacana se llenará de estrellas, y esto gracias al Festival Internacional de Cine de Morelia, que el año pasado cerró con broche de oro con esta película de los cazafantasmas, El Legado. Y este año también tienen una gran sorpresa con Alejandro Iñárritu. Escuchemos.
Arranca el 20º Festival Internacional del Cine de Morelia con la presencia de Alejandro González Iñárritu, uno de los cineastas mexicanos más galardonados del gremio artístico, con su más reciente filme Bardo, la falsa crónica de unas cuantas verdades. Amores Perros, Birman, Babel y Reverend, El Renacido son algunos de los grandes éxitos cinematográficos que ha dirigido Alejandro González Iñárritu, director, escritor y productor mexicano acreedor a varias nominaciones de diferentes categorías cinematográficas y premios Oscar, en donde destaca su más reciente producción este sábado en Morelia. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, cuenta la historia de un reputado periodista y documentalista mexicano que regresa a su país, donde atraviesa una crisis existencial mientras se enfrenta a su identidad, a sus relaciones familiares y a la locura de sus recuerdos. Una historia bastante personal para el director, ya que él desde muy joven emigró al continente vecino con su familia, dejando muchas cosas atrás. Asimismo, la alfombra roja tendrá lugar en el Teatro Mariano Matamoros de 4 a 5:30 de la tarde. Asimismo, y tentativamente, al día siguiente, domingo 23 de octubre, se realizará la develación de placa en compañía de Alejandro González Iñárritu, Eugenio Caballero, Clary Denis, Daniel Jiménez y más invitados en el Centro Cultural Universitario, de 4 a 4:30 de la tarde, por lo que no te lo puedes perder. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Brenda Mújica. Y precisamente este director de talla internacional mexicano ofrecerá una clase magistral para todos aquellos participantes en el Festival de Cine. No se lo puede perder, esto será a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Universitario. También como parte de las actividades alternas del Festival Internacional de Cine de Morelia, la Plaza Benito Juárez del centro de la ciudad se convertirá en una sala de cine en la que se presentarán diversas películas. Las proyecciones arrancarán este domingo 23 de octubre a las 20 horas con la cinta Campeón sin Corona del director Alejandro Galindo y seguirán con Esquina Bajan a las 10 de la noche. Pues ahí lo tienen, no se lo vaya a perder, pero de Morelia nos pasamos a lo que es uno de los pueblos mágicos más queridos en Michoacán, Pátzcuaro, el cual ya se prepara para el Festival Internacional de Cine Fantástico, que es el Feratum. En esta edición, que es su número 11, se preparan, o es más bien, lo preparan para esta película que es Nosferatu, una película pues que marcó la época en lo que fue el cine de terror. Veamos. Inicia el 11 de noviembre y termina el 13 en su sede Pátzcuaro. Llevamos, este es el tercer año que llevamos el festival en Pátzcuaro. En un inicio estuvimos en Tlalpujahua y después cambiamos a esta sede. Este cambio se debe a que también queremos darle otra presencia al Estado, principalmente a los pueblos mágicos. Nos parece que Pátzcuaro es un lugar idóneo para llevar a cabo el festival, porque pues tiene esta magia que como visitante buscan, y los cinéfilos que buscan escenarios, que buscan experiencias, y nos parece que Pátzcuaro es una excelente opción para llevar a cabo este festival. Bueno, ya sabe, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales y díganos qué es lo que opina de estos festivales que se estarán presentando en la capital michoacana y también en Pátzcuaro. Pero recuerde que va a haber muchísimas actividades este fin de semana, muchachos. Así es, bueno, con el Festival Internacional de Cine, y creo que por lo menos, no solo para quienes vivimos aquí en Morelia en este momento, sino para el interior del estado genera mucha expectación, porque también es la oportunidad de tener una muestra de cine, vamos a decirlo así, de altura, porque además es uno de los festivales más importantes a nivel internacional. Que mira, de hecho lo comentaba hace un momento, el año pasado cerraron con broche de oro con un director americano, ¿no? Y en esta edición vamos a abrir totalmente con broche de oro también, más bien con gran emoción, porque va a ser un director mexicano, que no solamente pues es de destacarse, sino que también es de talla internacional, y que aparte de que es talla internacional, es alguien que ya llevó a una persona que es Iñárritu.
No, en la película de Renacido, muchachos, ¿a quién llevó? A ver, adivinen quién fue. ¿Quién fue el que ganó el Oscar gracias a Iñárritu? Leonardo. Leonardo, efectivamente fue Leonardo el que gana el Oscar gracias a este director mexicano. ¿Qué quiso decir? Bien. Bueno, pues es que realmente el festival se caracteriza por tener estos invitados de lujo, como puede ser Barry Jenkins, Guillermo del Toro, que siempre se hace presente, Iñárritu, que siempre lo tenemos aquí. Ya es su casa. Y bueno, o sea, estar pendientes de toda la programación de este cine abierto que hay veces que no tienes que pagar. Entonces, pues sí. Y no solo eso, porque, bueno, muchos conciertos, salidas temáticas, etcétera, desfiles. Hay mucho que ver y hacer también que, aparte que las salas se presentarán también en las plazas importantes de la capital, también tendremos esta oportunidad de verlo vía en línea o a través de los diferentes canales, que es algo importante que mencionabas, que no necesitas tener una cuestión económica para poder acceder a este tipo de festivales. Sí, son 3 meses de cierre de año regularmente, donde la vida en la capital michoacana se reaviva, se vuelve bastante colorida por todos estos festivales y evidentemente los más contentos, pues hoy la vida económica, que está relacionada con el turismo, prestación de servicios, ¿no? Fíjate que algo importante en este punto que destacas es que no solamente vamos a tener el Festival Internacional de Cine, sino también ya viene en puerta lo que es el Feratum y también está este fin de semana, para que no se lo vaya a perder, en Capula, lo que es la Feria de la Catrina. Bien, perfecto. Ahí está toda la serie de actividades que podemos realizar y que seguramente muchos de nosotros estaremos presentes. Por favor, salúdenos si nos topamos. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con mucha más información. No se despegue, continúe la frecuencia de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Al pueblo. ¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Si no vives en Michoacán y tienes un vehículo de procedencia extranjera, regularízalo en cualquiera de los 9 módulos del estado. Ubica el más cercano y realiza tu trámite tú mismo. Tienes hasta el 31 de diciembre. Haz tu cita en regularizauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. El Festival de Cine de Morelia y el Sistema Michoacano trabajan juntos. Programas de radio, enlaces, coberturas de eventos y funciones especiales, entrevistas y más. No te pierdas de nuestra programación del 22 al 29 de octubre. Vive, aprende, conecta y disfruta de la 20ª edición del Festival de Cine de Morelia. Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Presente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de sus frecuencias de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Y pues bueno, este mes es muy importante para combatir y conmemorar el cáncer, la lucha con el cáncer contra el cáncer de mama. Y en ese sentido, pues la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico, pues todo el año está en servicio. Pues la Unidad de Especialidades Médicas dedicada al cáncer de mama, pues el octubre está dedicado a la lucha contra el cáncer. Y el cáncer de mama, pues ya saben, no solo durante este mes la población debe de tenerla en cuenta, sino también debe de impulsar todas las medidas de prevención necesarias y acudir a los médicos para poder, o a los especialistas, para poder detectar cualquier situación que esté fuera de la normalidad. Pero escuchemos esta información que tenemos al respecto.
La Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, la UNEM de DICAM, realiza desde 30 hasta 100 mastografías diarias. Así lo dio a conocer su directora Cristal Estrada Jasso. Dependiendo también el mes de 500, 700 hasta 2000 más o menos en octubre. Sí, porque la gente piensa erróneamente que nada más trabajamos en octubre. Sin embargo, pues trabajamos todo el año. Y las pacientes positivas pues es variable. Puede ser una en un día, 2 en un día, pero es un proceso, no nada más es de venir y ya salí positiva, sino vienes, te haces tu mastografía, si requieres algo más, se te hace un ultrasonido, una biopsia. Nosotros hacemos todo aquí el seguimiento para que la paciente ya salga con un diagnóstico y salga ya dirigida o referida a un segundo nivel, como es el Centro Estatal de Atención Oncológica, el IMSS o el ISSSTE, según le corresponda a la paciente. Y es que en el 2021 se registraron 256 defunciones por cáncer de mama en la entidad, agregó Estrada Jasso. Por ello, la UNEM de DICAM realizó una jornada de información para pacientes con esta enfermedad. Como por ejemplo, cómo utilizar las mangas para prevenir y corregir el linfedema en pacientes que ya fueron diagnosticadas o fueron positivas para cáncer de mama y que ya sufrieron alguna mastectomía o que es el retiro de su glándula mamaria. También nos van a brindar información sobre cómo debe de llevar su salud bucal una paciente en tratamiento oncológico, porque es muy importante que lleven una salud adecuada para no sufrir más estragos a su salud. También se les va a dar información sobre nutrición en pacientes oncológicos por parte del Departamento de Nutrición del Hospital de la Mujer. Asimismo, se brindaron pláticas de autoexploración y de acompañamiento emocional a pacientes con cáncer de mama. Actualmente Michoacán es uno de los 13 estados de la República que cuenta con una unidad especializada en la detección y diagnóstico de este tipo de cáncer. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. La Secretaría de Salud de Michoacán ya anunció que el cubrebocas es opcional, por lo que, hay una discusión, un debate con respecto a, si se va a portar el cubrebocas en espacios públicos o privados, ya que se comenta que el virus ha evolucionado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vivir sin cubrebocas? Escuchemos la nota. La Secretaría de Educación del Estado informa a padres de familia, maestros y personal docente que el uso de cubrebocas en las escuelas es voluntario. Instituciones públicas o privadas de nivel básico, medio, superior y superior, incluyendo los servicios de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, así como educación especial y extraescolar, podrán prescindir del uso de cubrebocas en las instalaciones. Sin embargo, se reitera el llamado a mantener las demás medidas sanitarias a fin de prevenir casos de COVID-19. Es por eso que las autoridades escolares deberán mantener el resto de las medidas sanitarias para llevar a cabo las actividades educativas, de acuerdo con lo establecido en la Guía para el Regreso Responsable y Ordenado a las Escuelas, emitido por la Secretaría de Salud Federal. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Y bueno, el tiempo lo tenemos encima, pero nos vamos a ir a la sección activa de este espacio informativo. Nos vamos a ir a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Héctor. Bueno, pues estamos ya en los deportes y hay buenas noticias para Michoacán porque Huetamo, el representante de la entidad, se adjudicó la tercera posición del Campeonato Nacional de Fútbol Sub-15 que se desarrolló en la Ciudad de México. Estos estuvieron reforzados por la escuadra algunos jugadores de Lázaro Cárdenas. Este conjunto purépecha superó en la fase de grupos a las oncenas de Sonora, Nayarit y el equipo anfitrión. Se impuso en cuartos de final a Baja California y en semifinales igualó con Nuevo León y cayó en series de penales, por lo que consiguieron la tercera posición por puntuación general. Participaron 14 conjuntos de todo el país. Esta es la mejor actuación obtenida por Michoacán en la historia de esta categoría. El siguiente evento será el Campeonato Nacional de Fútbol de 60 años y mayores y de manera simultánea el de 65 y mayores, que se van a verificar del 22 al 26 de noviembre en Lázaro Cárdenas, para el cual hasta el momento ya se encuentran inscritas 10 escuadras para el primero y 6 para el segundo, y también del 5 al 10 de diciembre el Campeonato Nacional Libre Varonil en Huetamo. Mucha actividad del fútbol aficionado aquí en la entidad. Y dentro del motocross, pues también les comento que la tenencia de Capula va a recibir el circuito mexicano de esta disciplina. Por primera vez en la historia, Michoacán será sede de la final del Campeonato Nacional de Motocross a desarrollarse durante los días 12 y 13 de noviembre en la tenencia de Capula.
Ya están confirmados 150 pilotos de 7 países. Normalmente en las finales se baja un poquito la cantidad de pilotos porque ya nomás vienen los que están disputando a un premio. Vamos a contar con aproximadamente 800 gentes entre equipos, mecánicos y familiares de los pilotos y un promedio de 600 asistentes diarios. El coordinador Alejandro Lemus mencionó que entre los pilotos extranjeros provienen de Bolivia, Guatemala, España, Chile, Paraguay, Argentina y Estados Unidos, mientras que los michoacanos Andrea y Raúl García son líderes del nacional. Ella ya es campeona ahorita, ya lo que pase en la final, ya ella ya es campeona por sus resultados durante todo el campeonato. Él está empatado en primer lugar, quiere decir que hay que echarle porras para que gane y que nos podamos quedar con Michoacán con el primer lugar. Los otros que vienen, el que está empatado con él es de Guanajuato y el que viene en tercer lugar es de Jalisco. El circuito mexicano consta de 8 fechas que se desarrollaron a lo largo del año, afirmó Raúl García, integrante del comité organizador. Dos en la pista de Nabo y una en una pista que se llama Las 8 Horas. En la cabaña en Toluca, fueron 2 en Vallarta y esta es la final. Bueno, por otro lado, interesantes encuentros se van a vivir este sábado ahí en Pátzcuaro, cuando Michoacán FC reciba en el Deportivo Ada Gol a la escuadra de Furia Azul FC, en compromiso de la fecha 9, Grupo 11 de la Liga TDP, que se verificará a las 16 horas. Ambas escuadras tienen como sede la ciudad del Lago, muy parejos en la tabla, tal y como se espera el cotejo, con una escuadra de Michoacán FC, que es cuarto de la general con 11 puntos, y solo uno abajo de Furia Azul FC con 10, donde se disputa la cuarta posición. Otro duelo entre escuadras michoacanos será el de Huetamo FC ante Atlético Valladolid, que se realizará el domingo a las 12 horas en la Unidad Deportiva Simón Bolívar de Huetamo. 2 oncenas que se ubican en el fondo de la tabla, en la posición 8 los primeros con 6 puntos y en la 9 los segundos sin ninguna unidad hasta el momento. H2O Purépechas le hará los honores a Jaral del Progreso este sábado a las 13 horas en el Estadio Venustiano Carranza de la capital michoacana, con un equipo acuífero que buscará mantenerse en la segunda posición de la general con 16 unidades y sin derrota hasta el momento, y un conjunto guanajuatense que quiere sumar puntos, pues solo cuenta con 6 en el lugar 7 de la tabla. Finalmente, Atlético Chavinda quiere mantener el buen momento que enfrenta en su visita a Delfines de Abasolo el domingo a las 16 horas, en juego donde los primeros siguen los pasos de cerca de H2O para el superarlos en el segundo lugar. Si se dan las condiciones, claro, pues solo están una unidad de estos en el tercer sitio con 15 y Delfines de Abasolo es sexto de la general con 10. Aguacateros de Peribán, líder, va a descansar en esta semana. Y bueno, y ya usted sabe, se están desarrollando las semifinales del fútbol mexicano. 2 partidos interesantes los que se desarrollaron. Por un lado, el conjunto de Toluca, que ganó 2-1 a América. Pachuca se impuso 5-2 a Monterrey. Los partidos de vuelta el próximo sábado a las 20 horas en el Estadio Azteca, en lo que respecta al primer encuentro, y el segundo se va a desarrollar el domingo a las 26 horas en Pachuca. Los 2 partidos ya de liguilla, donde tanto Toluca como la escuadra de Pachuca toman ventaja, aunque América, bueno, para muchos dicen que fue un poquito esos 11 goles que le metió a Puebla alguna ilusión, pero pues no sabemos, como vieron ustedes, compañeros, no sé qué tanto conocen de fútbol, pero bueno, va adelante América y Pachuca, los pongo en contexto. América, como siempre, va a la cabecera, no solo de la popularidad de la gente, sino que pues la verdad sí que traen una... No de la popularidad, Chivas también, ¿eh? Pero Chivas pierde. Bueno, ya sería polémico el tema. Es un debate que en el cual no quiero quedar en medio, pero siempre la actividad futbolera te sale bastante bien. Ay, bueno, el fin de semana habrá interesantes partidos, ya los analizaremos el lunes. Es justamente lo que iba a comentar, va a ser un fin de semana, obviamente pues esta pasión futbolera mantiene a muchos al tanto de lo que sucede con los partidos políticos, así es de que solamente esperemos que no... ¿Partidos políticos? No, dije sí. No, los partidos de fútbol. Se nos mezcla la información. Bueno, y hoy Morelia define su pase en el repechaje. Si pierde, ya queda fuera. No, pues en la capital, la afición michoacana está también a la expectativa sobre esto, ¿no? Sí, Reboceros mañana también define su pase. Está interesante para Michoacán también la jornada del fin de semana. Nos tendremos que informar al respecto para poder dar una opinión pertinente. Vean la meseta futbolera el sábado a las 7. Ahí se informan bien. Meseta futbolera, gracias. Y también aquí. Y también aquí, claro. Nos vamos. Gracias, Deportes. Gracias, Ismael. Continuamos con la información. ¿Qué te parece si nos vamos, antes de ir a la información, a una pausa? No se despegue.
hablar toda esta onda de los espíritus, los ruidos. La realidad no está tan distante de la ficción. Me han pasado 4 o 5 veces posesiones. Fue el de quema la vela y me traes el vaso y el otro. Claro que hay espíritus enojados, mucho. Hay espíritus muy, muy densos que incluso pueden llegar a la manifestación. Y me dices que traes un muerto así asá que viene pegado contigo. Todo el sistema al pueblo. El gobierno del Estado, a través de CENIFE y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, da inicio al programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio. El programa consiste en un apoyo único de 35,000 pesos y en una atención integral de un equipo especializado en perspectiva de género y perspectiva victimal. Hablamos de una tanatóloga, una psicóloga infantil, una trabajadora social y un acompañamiento legal. Este programa garantiza que las familias puedan acceder a medidas reparatorias sin esperar a que exista una sentencia condenatoria. El Estado está garantizando de manera integral una atención inmediata ante un hecho tan doloroso. Estamos trabajando de manera decisiva entre la Secretaría de Esa y Mujer, la Fiscalía especializada en feminicidios y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, luchando por la justicia, la verdad y la reparación del daño. Juntas, transformamos. Forma parte de la magia de Capula y admira el arte de sus alfareros. Durante la 12ª Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina, recorre sus calles que se vestirán con la exposición y venta de míticas catrinas de barro. Disfruta de eventos culturales y artísticos. Además, la gastronomía típica de la región. No te la puedes perder. Del 22 de octubre al 6 de noviembre. Ayuntamiento de Morelia. Gobierno del Estado. Michoacán. El alma de México. Con más información y atención, porque frente a la costa michoacana se ubica la tormenta tropical Roslyn y la verdad es que se esperan lluvias en toda esta región como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. La tormenta tropical Roslyn se desplaza frente a las costas de Michoacán y sus bandas nubosas mantendrán lluvias en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, las cuales podrían ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichas entidades. Hasta hace algunas horas se ubica a 290 kilómetros al sur de Punta Saltelmo, Michoacán, y a 375 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, muy fuertes en Michoacán, así como fuertes en Jalisco, Colima y Oaxaca. Estas lluvias podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos y deslaves e inundaciones. Su circulación genera rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Finalmente, las autoridades solicitan a la población extremar precauciones en zonas donde esté presente la lluvia, viento y oleaje y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Y tremendo susto se llevó un turista ya en la región de Caleta y en el municipio de Lázaro Cárdenas por los efectos que causó justamente la tormenta Roslyn. Y pues bueno, él se encontraba en un velero que estaba ahí justamente anclado desde el día de ayer. Había levantado su letrero de SOS para pedir auxilio por el alto oleaje, como puede usted observar en las imágenes, o para quienes nos siguen a través de la radio. El oleaje estaba bastante, dicen allá en la costa, picado, bastante alterado. Y pues desde ayer se sentía en riesgo este turista
que se encontraba en su velero. Fue hasta el día de hoy en que lancheros de ahí de esta comunidad de la tenencia de Caleta de Campos salieron al rescate de este turista, lograron obviamente rescatarlo con bien. No pasó a mayores más que el susto, así es que las recomendaciones frente a este temporal es que tomen pues todas las precauciones y no estén justamente en estas embarcaciones con un oleaje tan alterado. Muy bien, y continuando con la información, será el próximo martes cuando el Congreso del Estado reciba al secretario de Gobernación de la República, Adán Augusto Hernández, quien se encuentra en gira por las entidades federativas para promover el apoyo desde los congresos locales a la reforma en materia de la Guardia Nacional. Hay que recordar que esta reforma en materia de seguridad pasa el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina por un periodo que se estableció hasta el 2028 de acuerdo a lo que se aprobó allá en el Senado de la República hace unos días. Además, la reforma establece un fondo permanente de apoyo a entidades y municipios para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y con esta también se tendrán que cumplir una serie de obligaciones como la creación de una comisión bicameral entre la Cámara de Diputados y la de Senadores que reciba los informes semestrales que estarán obligados a presentar tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina y la misma Secretaría de Protección Ciudadana del Gobierno de la República. Y pues bueno, Adán Augusto ha sido particularmente crítico de todos estos gobiernos estatales en esta gira que ha emprendido, estos gobiernos que han sido de oposición y que han rechazado esta reforma y a ellos los ha calificado como hipócritas porque por un lado, así lo dice el propio Adán Augusto, el secretario de Gobernación, critican estas reformas, pero por el otro siguen solicitando el apoyo y el respaldo militar para garantizar la seguridad en las entidades que gobiernan. En el caso del Congreso local, hay que destacar, si hacemos un panorama numérico, Morena y sus partidos políticos aliados ahí en el Congreso, pues no alcanzan la mayoría simple para poder aprobar en el Pleno estas reformas que ya se destinaron a los congresos locales. Tienen la oposición, por otro lado, 23 diputados locales que son mayoría. Sin embargo, hay que recordar esta iniciativa a la Guardia Nacional que amplía el plazo hasta 2028, fue presentada de origen por el Partido Revolucionario Institucional allá en la Cámara de Diputados, por lo que se prevé que si se da este respaldo del PRI aquí en lo local, alcanzaría pues la mayoría simple para poder aprobarse estas reformas. A nivel nacional se requiere que la mitad más uno de los congresos estatales, es decir, 17 estados, la aprueben para que pueda promulgarse a nivel federal. Y muy bien, ¿qué les parece si ahora conocemos un poquito de la información internacional más relevante? Luego de que la primer ministra Liz Truss, con apenas 6 semanas en el cargo, tirara la toalla, los conservadores británicos se reunirán el viernes de la próxima semana para decidir quién le sucederá. Con el invierno cerca, Rusia cambia de estrategia en su guerra contra Ucrania, con una serie de ataques contra las centrales eléctricas ucranianas. Desde octubre, las fuerzas rusas lanzaron una operación con misiles y cientos de drones iraníes por toda Ucrania, especialmente en la capital Kiev, logrando paralizar un 40% el sistema eléctrico del país. Más de 80 grandes compañías y asociaciones de profesionales estadounidenses enviaron una carta a los líderes del Congreso para defender el programa DACA, que desde el 2012 ha brindado permiso laboral y protección frente a la deportación a jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de niños. Este amparo protege a más de 1 millón de Dreamers. El gobierno de Estados Unidos anunció la concesión de $2.800 millones en subvenciones para impulsar la producción nacional de baterías para vehículos eléctricos y los minerales que se usan para fabricarlas. Esto como parte de un intento de dejar de recibir suministros chinos. Bien, llegamos al final del noticiero. Gracias por sintonizarnos, gracias por todo, pues su atención esta semana. A lo largo de esta semana que vimos bastante información, revisamos muchos tópicos de relevancia. Así es, muchísimas gracias también, Lucy, muchísimas gracias a todo el equipo de producción y usted que nos siguió hasta este momento. Recuerden que
tenemos toda una barra de programación bastante interesante. También a las 8 de la noche tenemos otro informativo donde usted podrá estar al tanto de todo lo que ha sucedido en Michoacán. Los invitamos a que estén al pendiente de nuestras frecuencias y les recordamos que estaremos aquí saludándonos el próximo lunes a las 2 de la tarde, ya saben. Exactamente, disfrute su fin de semana, descanse, disfrute a su familia y todas las actividades culturales que va a haber en la capital moreliana y en el resto del estado. Nos vemos el lunes y también nos escuchamos. Descanse. Muy buena tarde.